mexicano. Él es ortopedista pediátrico, también está formado en cirugía articular y también tiene especialidad en cirugía oncoortopédica. El colega es parte del staff de médicos ortopedistas del Instituto Nacional de Pediatría. Es miembro de varios capítulos y varias sociedades importantes, entre las cuales podemos nombrar la Sociedad Mexicana de Ortopedia, Traumatología, la SMOP, que es la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. Está también asociado a MECRA, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular, SLAR, a nivel Latinoamérica, que también es conocida por los colegas, la Asociación Norteamericana de Artroscopía. En fin, el currículum es bastante grande de Aramis y eso es muy bueno, sobre todo para nosotros. Dentro de lo más relevante también de la labor que realiza Aramis, es profesor titular del curso de posgrado de médicos especialistas en ortopedia pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Es profesor asociado del curso de posgrado para médicos especialistas en cirugía oncológica, también en el Instituto Nacional de Pediatría de México. Aramis ha sido past president de la SMOP, de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, en la gestión 2018-2019. Entonces, realmente tenemos a un ponente de mucho recorrido, con muy buen currículum, y eso nos agrada muchísimo. Te damos lugar, Aramis, a que por favor puedas empezar tu presentación. Okay, muchísimas gracias por la introducción. No sé si ya están viendo mi pantalla. Se ve muy bien. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a iniciar con un tema que a mí me apasiona, que son las lesiones de ligamento cruzado en los pacientes con fisis abierta. El hablar sobre esta patología, la verdad que nos conlleva a que recordemos que la actividad deportiva en los pacientes, en este caso niños y adolescentes, ha venido en aumento. Pero esto nos va a conllevar a que tengamos lesiones a nivel de la rodilla, que dentro de las más importantes, la lesión del ligamento cruzado. Nuestros objetivos de esta charla va a ser cómo vamos a estabilizar la rodilla sin dañar la fisis, cuál injerto para mí es mejor y qué técnica quirúrgica debo de utilizar. Si hacemos una búsqueda, inclusión sobre videos, técnicas quirúrgicas, podemos ver que existen más de 40 videos en cuestión sobre técnicas sobre el tratamiento y manejo de lesión del ligamento cruzado anterior. Y si hacemos búsquedas ya a nivel lo que es el PubMed sobre los manejos, sobre la reconstrucción, vamos a encontrar un sinfín de artículos ya publicados, en donde vamos a ir haciendo un análisis de cada uno de ellos y vamos a encontrar diferentes técnicas que en esta patología, a nivel pediátrico, pues necesitamos reconocer en qué momento debemos utilizar el procedimiento quirúrgico. No olvidar que tenemos también la parte de lo que es la anatomía, y que en este caso, bueno, pues vamos a ver que vamos a tener lo más importante sobre sus orígenes. Y que en esto vamos a ver que las proporciones que se ven en el ligamento cruzado que están en el adulto van a ser igual en el niño, tanto independientemente de lo que es el volumen del hueso, de la edad y el sexo. Entonces, las inserciones anatómicas y las referencias en las cuales están, bueno, pues vamos a encontrar que vamos a tener una inserción muy cerca de la fisis en el origen a nivel proximal del ligamento cruzado anterior, y que esto nos puede dar un daño, un arresto a nivel futuro cuando se hace un manejo. De aquí lo importante es recordar una vascularidad muy rica que se tiene, tanto en una vista, tanto en AP como lateral, para nosotros ver que ese ligamento está muy vascularizado y que cuando sucede una ruptura, pues vamos a tener un sangrado en esa zona. Viendo y recordando, la fisis a nivel del fémur es una fisis ondulante y a nivel de la tibia es igual. Entonces vamos a encontrarnos que nuestros dos
no problemas, pero dos rasgos anatómicos muy importantes que debemos de saber para su manejo. Principal, que la fisis de la tibia va haciendo un crecimiento a partir de los 7 años de 10 milímetros y cuando llega a los 16 años vamos a tener un crecimiento de esa fisis de 15 milímetros. Entonces, ¿esto qué nos conlleva? A que nosotros debemos de conocer bien la anatomía en los pacientes pediátricos y recordar que no nada más es la parte de los ligamentos, sino la parte de lo que es la escotadura intercondylia, que es una zona en que se ha relacionado muy frecuentemente con lesiones de este tipo. Entonces, si viéramos todas esas características anatómicas que nos van a dar una lesión de ligamento cruzado, pues vamos a tomar en cuenta que tenemos una disminución del ancho de la escotadura, del volumen, de la hiperlaxitud ligamentaria, el aumento del ángulo Q, la inclinación anterior de la pelvis, el slope de la tibia. Hay muchos artículos ya publicados sobre todas estas consideraciones anatómicas que nos conllevan a una ruptura. También la hiperlaxitud nos da un error y un mayor panorama de que podamos tener una lesión que pueda ser completa o incompleta. Entonces, viendo esto, recordar un poquito, la rodilla es una articulación de carga, el fémur nos va a dar un crecimiento ponderal de 20 a 25 centímetros, la osificación y el crecimiento que presenta la rótula, junto en el paciente pediátrico que viene siendo de 3 a 5 años, donde la vamos a ver, y que precisamente esta zona del cuerpo nos va a dar el 60%, 65% de la extremidad inferior. Entonces, si tenemos una lesión, pues eso nos va a comprometer al final en la actividad del paciente. Esto nos da que precisamente tenemos un crecimiento que nos va a sobrepasar entre los 80 a 74.5 centímetros. De aquí, bueno, ¿por qué el manejo de las lesiones de ligamentos a nivel pediátrico? Uno, porque ha estado en aumento. Hace rato, antes de iniciar este webinar, estábamos platicando que tenemos más niñas con lesiones de ligamentos a nivel de la rodilla y se da principalmente en un 3.3% con fisis abiertas relacionadas más en artrosis, actividades deportivas de alto impacto y va ahora disminuyendo un poco el rango a nivel del sexo masculino, pero todavía no hay una estadística muy confiable. Sigue siendo todavía muy controvertido porque ahorita está en auge las lesiones a nivel de lo que son las niñas. Vemos que muchos deportes a veces no son de alto impacto y nos conllevan a lesiones que nos pueden conllevar también a fracturas. No olvidar que en el paciente pediátrico podemos tener patologías congénitas, podemos tener avulsiones que son raras, pero sí hay publicaciones, podemos tener rupturas parciales, rupturas intersticiales y a veces variantes anatómicas en donde a veces el ligamento cruzado no está insertado en lo que es la zona del fémur, sino lo tenemos en el cuerno del menisco. Entonces, podemos tener lesiones traumáticas también y lesiones complejas. Entonces, esto nos conlleva a que tenemos que saber cómo podemos resolver ante una situación de esto. Entonces, hay unos artículos en donde si logran ver en estas imágenes, tenemos una plastía de ligamento en una desinserción proximal, en donde tiene un alambre con un tornillo y que posteriormente se hizo el retiro y no hay ningún problema. O utilizando algún otro sistema de fijación a nivel proximal. Entonces, sí podemos tener avulsiones. Pero ¿por qué el ligamento cruzado en la rodilla? ¿Qué función va a desarrollar? Bueno, las principales son estas 4 que logran ver en su pantalla, que es la hiperextensión de la rodilla, que contribuye también a dar estabilidad medio lateral, a limitar la rotación anteromedial de la tibia y nos va a llegar como un mecanismo de torsión alrededor de lo que es el fémur y la flexoextensión. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo con mayor frecuencia? Pues es el valgo excesivo que existe en un 70% sin contacto. ¿Esto qué nos lleva? Que si tenemos baja energía, vamos a tener una carga rápida con una lesión de ligamento cruzado. Si tenemos una alta energía, carga lenta con una fractura o avulsión. ¿Esto qué significa? Que podemos tener avulsión a nivel de lo que son las espinas tibiales o ambas. ¿Qué nos conlleva si no hacemos una reparación? Esto es lo que nos indica la literatura. Cuando hay una ruptura, hay una subluxación,
hay una lesión meniscal, hay una inestabilidad, hay una incapacidad deportiva, hay dolor, y al final nos va a dar una artrosis articular. Entonces, sea el tratamiento más anatómico, lo que sucede aquí es que al final, haciendo nuestras técnicas bien anatómicas, nos va a desarrollar una artrosis articular, que esto nos conlleva a diferentes factores. Eso ya hay publicaciones bien establecidas que aunque hagamos la mejor reconstrucción, nos va a dar esto al final de nuestra vida. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones precisas? Son estas tres. El niño tiene lesión asociada, que son reparables y que requieren cirugía, en este caso una ruptura de menisco, una lesión meniscal, una cervical, una lesión osteocondral. El niño puede hacer de forma recurrente, tener una actividad, pero no puede tener una rehabilitación de alta calidad, entonces hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Si ya terminó su rehabilitación, pero tiene limitación para hacer sus actividades y para hacer actividad deportiva, entonces en este caso hay que valorar bien al paciente para hacer un tratamiento. El diagnóstico, tenemos el clínico, radiográfico y la resonancia magnética. Hay estudios en donde nos dicen la sensibilidad y especificidad que nos da la resonancia magnética para no nada más establecer las lesiones de lo que es el ligamento, sino las lesiones a nivel de los meniscos y de los cartílagos. Nuestro diagnóstico va a ser clínico. La hemartrosis se puede presentar en el 10-65% de los pacientes. No olvidar que podemos tener luxación de rótula, luxación de menisco, lesiones ligamentarias asociadas que nos pueden conllevar precisamente a que tengamos también una hemartrosis. ¿Y qué maniobras podemos hacer? Bueno, tenemos tres principales, que es la maniobra de Lachman, la de pivot sheet y la de cajón, que tenemos un 85% en la de Lachman, que precisamente podemos hacer a 30 grados y nos da una especificidad del 85%. La maniobra de cajón podemos hacerlo en neutro o con rotación interna o externa para nosotros poder determinar si tenemos una lesión de las dos bandas o de una nada más, tanto la anteromedial como la posterolateral del ligamento cruzado. La maniobra de pivot sheet nos da una especificidad de lo que es el 98%. Entonces, teniendo estas tres maniobras, bueno, podemos nosotros determinar que tenemos ante nuestro paciente con una lesión del ligamento cruzado anterior. Ahora, dentro de la parte del diagnóstico, los estudios radiográficos que podemos tomar pueden ser AP lateral, podemos tener oblicuas, en dado caso que tengamos una lesión de una fractura de espina, aumento de las partes blandas, podemos hacer una maniobra de contracción, si logramos, algunas veces la literatura menciona una fractura de Segon, que va asociada también a una lesión del ligamento colateral, y pues son estudios que no deben de pasar de rutina. Si tenemos duda, podemos hacer maniobras de cajón para nosotros hacer una traslación anterior de la tibia y compararla con la otra y entonces medir milimétricamente y eso nos da la pauta de que tengamos una lesión del ligamento cruzado. La resonancia magnética, ¿cuáles son los signos más patognomónicos que podemos encontrar ante este estudio? Bueno, una solución de continuidad, una señal anormal, la línea de Blum es mayor de 10 grados y algunos otros datos que pueden ser la contusión, la traslación del tibial y la angulación del ligamento cruzado posterior menor de 115 cuando debe ser entre 150. Entonces, esto nos conlleva que tenemos que tener cuidado porque nos pueden dar falsos positivos en un 25% los estudios de resonancia magnética. Entonces, es un estudio que nos puede dar mucha información en cuestión de las lesiones asociadas. De aquí, ¿qué debemos de tomar en cuenta para hacer un manejo ante esta situación? Bueno, uno, saber qué nivel de actividad tiene el paciente. Si es un paciente que es de alto rendimiento, entonces sabemos que hay gimnastas, sabemos que hay jugadores de fútbol americano, basquetbolistas, futbolistas, entonces sabemos que si es de alta competencia, bueno, saber si va a requerir que regrese rápidamente ante su equipo para continuar con su labor que esté realizando, ya sea por parte de la escuela o en liga profesional. En la parte sobre la madurez del niño y la familia es muy importante. La edad ósea también nos va a servir mediante
de Gracie Pauli, que podemos encontrar en libros, o mediante el Vonage, que es una aplicación que la pueden bajar, tiene un costo, pero que nos ayuda para tomar una radiografía y con eso nos puede dar la edad ósea. El nivel de inestabilidad que pueda presentar la rodilla es muy importante, porque a veces decimos, tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, resulta que tiene una lesión compleja, cruzado posterior y la esquina posterolateral. Entonces, valorar esto para nosotros, saber también, aparte de la edad ósea, bueno, la edad cronológica que presenta el paciente, y con esto nosotros decidir mediante el TANER también qué tratamiento vamos a darle sobre la lesión que presenta. Entonces, ya hay tablas en donde se relaciona tanto el TANER como la edad ósea, como el RISER, para nosotros determinar en qué momento podemos hacer un manejo como si fuera en un paciente adulto. Hay un algoritmo que me gusta mucho, que es este, en donde podemos ver que tenemos una lesión del ligamento cruzado. Si tenemos en un paciente prepuber, en este caso menor de 10 años, podemos hacer una reconstrucción intraarticular extraficiaria, cambiar de actividad, poner una rodillera, hacer terapia, si no tiene ninguna lesión en cohesión sobre meniscos. Y de ahí podemos irnos a cuando el paciente tiene alguna lesión, en donde podemos hacer diferentes tipos de reconstrucción. Entonces, tenemos en este algoritmo diferentes opciones para nosotros hacer nuestro mejor tratamiento. Pero en este último artículo que se publicó, el TANER en cuestión con la edad ósea relacionada nos da una pauta mucho más específica. Y si logran ver, a menores de 10 años podemos hacer tanto niñas como niños en estas edades, y que tengan un TANER. La parte que podemos utilizar como técnica son las lesiones, la técnica extraficiarias intraarticulares en ambos rubros, y TANER 2 arriba de los 10, 9 años, que es todo epifisiario, y de ahí en adelante podemos hacer tratamientos parciales o híbridos que le llaman, o el tratamiento tradicional cuando tenemos pacientes que tienen un remanente menor de crecimiento de 1 año, que es arriba de los 14, 16, 17, dependiendo de la edad, de la madurez, y muy importante también la altura de los padres, que muchas veces se nos olvida. Entonces, ¿por qué el tratamiento conservador lo voy a mencionar? Bueno, porque precisamente antes se mencionaba que el tratamiento conservador era mucho mejor y esperar a que el paciente llegara a la madurez y darle tratamiento quirúrgico. Si logramos ver, a veces tenemos hiperlaxitud y pensamos hacer a veces, en algunos casos, tratamiento quirúrgico, hacer la plastía. Pero hay que considerar qué porcentaje de las fibras tenemos para nosotros poder dar un tratamiento electivo. Entonces, ¿por qué? Porque las lecturas parciales, cuando no se hacen un manejo quirúrgico, bueno, nos van a dar al final una artrosis a futuro, y con esto nos van a dar un daño articular, un daño a nivel de lo que es los meniscos, y es una cascada que va a continuar con dolor, y entonces el paciente va a regresar para que termine su manejo. De aquí, bueno, el retrasar el tratamiento quirúrgico pues no nos va a llevar a nada. Y hay publicaciones que el 95% de esta inestabilidad nos las va a dar a los 4 años, y eso nos va a dar un incremento. Si logran ver en las imágenes de la resonancia, una lesión muy pequeña que va siendo más grande conforme pasa el tiempo, y al final pues va a requiere de un tratamiento quirúrgico. Entonces, el retrasar de 6 a 12 semanas nos va a llevar a una lesión del menisco, que al final tenemos que hacer una reparación. Si hacemos un tratamiento conservador y tenemos en aquellos pacientes que no tienen alta demanda, bueno, lo principal es hacer un cambio de actividad, una inmovilización, una rehabilitación, y esto nos va a llevar a que manejemos el antiedema, el dolor y el fortalecimiento de cuádriceps. Esto, recordar, es momentáneo, no es definitivo. Ahorita casi todas las lesiones del ligamento cruzado se tratan de manera quirúrgica, y hay estudios de metaanálisis en donde precisamente lo mejor es el manejo quirúrgico, y esto ha cambiado muchísimo. Respecto a los injertos, ¿qué injertos podemos tener? Bueno, autoinjertos o aloinjertos, autoinjertos isquiotibiales, tendón patelar, cuádriceps, banda iliotibial. Aloinjertos tenemos liofilizados, congelados, va a ser la elección. Muchos autores mencionan que no debemos utilizar aloinjertos, pero si tenemos una lesión compleja de rodilla traumática, podemos utilizarlo
Y la verdad, yo sí, en 3 casos he utilizado aloinjertos liofilizados. De los autoinjertos, los que más se han utilizado son la banda iliotibial, isquiotibiales y los cuádriceps para diferentes técnicas. Los aloinjertos, el que más me gusta es el tibial posterior. Si tengo una lesión compleja, bueno, puedo utilizar el tendón de Aquiles. Si hay publicaciones en donde ya tenemos resultados para precisamente utilizar este tipo de aloinjertos en pacientes adolescentes que tengan lesiones complejas. Aunque hay un 1% que podamos tener infecciones como en los adultos, pero la opción de tener un aloinjerto para una lesión compleja pues es muy útil. El ideal, bueno, son los autoinjertos. Este es un cuadro que a mí me encanta porque menciona los diferentes tipos de injertos y los pros y contras que nos pueden conllevar para las diferentes técnicas, que unas no son anatómicas y otras anatómicas. Y la verdad, el gol estándar que se sigue manejando pues es el hueso, tendón, hueso o el HTH. Aunque ha cambiado y en los pacientes pediátricos el colocar pastilla en edad de 10, 12 años, pues eso no es lo ideal. Si hay algunas técnicas que mencionan en epifisiarias parciales que podemos utilizar, que más adelante lo voy a mencionar. Pero si vamos a hacer una reconstrucción, ¿qué túneles voy a hacer a nivel del fémur y de la tibia? ¿De qué tamaño, qué diámetro, cuál longitud? Bueno, ya se han hecho estudios en donde si hacemos un túnel muy vertical a nivel del fémur, bueno, pues nos va a conllevar a que no está en una posición anatómica, pero podemos tener menos lesión y no está en la colocación del footprint. Si hacemos un túnel oblicuo que es un poquito más anatómico, nos puede llevar bien el footprint, pero podemos tener una lesión de la fisis, entonces podemos tener un arresto oficiario o una deformidad angular. Y si hacemos una transversal, pues es una opción que podemos utilizar para hacer una reconstrucción epifisiaria y que precisamente nos va a llevar al footprint y que nos va a disminuir el daño a nivel de la fisis. ¿Qué diámetro vamos a utilizar? Bueno, y hay estudios de 3D en donde precisamente el mejor diámetro debe de ser menor de 9. En este caso, un diámetro de 8 sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si hacemos un diámetro de 8 con una longitud de 20 a 25 milímetros, bueno, se logra ver que tenemos a nivel de la fisis 4 milímetros y de la fisis al centro de ese túnel 8 milímetros y con el túnel de 8 milímetros a nivel de lo que es la parte del cartílago. Recordar que tenemos zonas que en la resonancia o muchas veces en la radiografía no lo vemos y tenemos alrededor cartílago. Entonces, esta opción es muy ideal para ese tipo de reconstrucción en un Tanner 2, un Tanner 1, dependiendo de la situación que se encuentre. Las alteraciones de crecimiento que podemos encontrar pues son puentes óseos y de crecimiento. Tenemos inhibición de crecimiento, que es la ley de Hooker-Borman, deformidades angulares que pueden ser tanto en valgo como en recurvatum, como en varo. Entonces, lo ideal es no hacer túneles transficiarios en pacientes muy prepúberes, en este caso, que tengan entre 11 años, 10 años, porque precisamente vamos a tener muchas complicaciones. El de la tibia, ya se ha visto que hacer un túnel a nivel de lo que es más medial, podemos hacer una lesión, si lo hacemos muy central a lateral, podemos perforar 2 veces lo que es la fisis y podemos dañarla doblemente al hacer un túnel nada más en cuestión lateral. Y va a ser del mismo diámetro que lo que nos conlleva a nuestro diámetro de nuestro injerto, que en este caso puede ser de 8 milímetros. Entonces, en la parte del fémur, quiero hacer hincapié que existe una localización muy importante que es a nivel de la parte más distal y de la fisis, que es muy cerca del anillo pericondrial, no dañarlo porque entonces provocamos un arresto, y se hace un método del cuadrado, de los cuadrados y aparte el método del triángulo que nos va a dar la posición anatómica precisa. Con fluoroscopía nosotros podemos localizarlo a 90 grados o ya con las nuevas guías no es necesario utilizar la fluoroscopía para colocar bien el footprint en esa zona. Entonces, si lo vemos este ejemplo de una paciente donde se le hizo
transficiaria parcial, en donde tuvimos buen resultado. ¿Cuál técnica es mejor? Si me hicieran esa pregunta, ahora sí que va a ser elección del cirujano y de acuerdo al paciente en qué edad se presente, él va a decidir qué técnica. Existen muchas publicaciones en donde mencionan diferentes técnicas, pero si englobáramos de acuerdo a estas técnicas, vamos a ver que tenemos técnicas anatómicas y técnicas no anatómicas. Dentro de las anatómicas tenemos aquellas que se forman los túneles en el footprint del ligamento cruzado, tanto a nivel femoral como tibial. Y estas incluyen las que son todas epifisiarias, las que son transficiarias parciales o híbridas y las que son completamente transficiarias. Y las no anatómicas son aquellas que no cumplen estos requisitos. Dentro de esas están el Macintosh o la técnica buscada Macintosh o el Koch. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito sobre estas técnicas en cuestión sobre cuál es mejor para cada procedimiento. Y viendo de estas, ya vimos que son anatómicas y no anatómicas. Se van a subdividir y vamos a ver que vamos a encontrar las extraepifisiarias, que son intra y extraarticular, las epifisiarias, que son exclusivamente a nivel de la epífisis, las transficiarias parciales, que son híbridas, en este caso pueden ser de suspensión, pueden ser con otro tipo de implante, o pueden ser precisamente con tornillo, y las transficiarias, que son aquellas que se tratan como si fueran como en un paciente adulto. Vemos que dentro de la no anatómicas, que en este caso es una técnica intra y extraepifisiaria, es para aquellos pacientes en los cuales son menores de 9 años y que tienen una lesión de ligamento cruzado, son no anatómicas, no isométricas, pero conllevan mayor riesgo de pinzamiento en extensión y muchas de las veces, si no lo hacemos bien, tenemos que realizar un nuevo tratamiento quirúrgico. Entonces, tienen que tener una curva de aprendizaje muy bien y detallar bien la técnica para que no tengamos complicaciones. Dentro de esas técnicas, ¿qué injertos vamos a utilizar? Bueno, el de la banda iliotibial, el semitendinoso rectointern. Y de aquí de la banda iliotibial, vean, existen diferentes nombres que cambian si pasa por debajo de lo que es el ligamento intermeniscal, si pasa por arriba, si se le hace perforación, si no se le hace perforación, pero dentro de la banda iliotibial, dentro de las más conocidas está la técnica de Kocher y la de Macintosh. Entonces, ¿esto qué es lo que se hace? De la banda iliotibial se pasa por la parte posterior, se sutura, pasa por over the top, se hace por vía intraarticular, pasa por debajo del ligamento intermeniscal y se hace una sutura, aunque ya en el Scottish Rite mencionaron una modificación de esta técnica con otro injerto y que les ha dado muy buenos resultados. Tenemos también la de semitendinoso recto interno, donde podemos hacer con un taquete, fijándolo con un tornillo o mediante una grapa. Entonces, si logran ver, es una técnica que no es totalmente anatómica, pero que nos puede ayudar para ese tipo. Y preferencia, menores de 10 años, Tanner 1, que no tenga ausencia condral o meniscal, se le puede hacer. Actividad deportiva, esperar a la madurez o hacer una reconstrucción lo más anatómica posible. Si tengo este paciente y tiene menor del 50%, si es una lesión intrasubstancia, puedo hacer una termoplastía con radiofrecuencia, puedo mandarle hacia rodillera, rehabilitación y cambios en los hábitos deportivos, sabiendo de que posteriormente podamos tener una lesión a futuro. Pero este es aquel paciente que no tiene daño condral ni meniscal. Pero si tenemos un paciente que tiene un daño condral y aparte de un daño meniscal, no me tocó el corazón y en este caso vamos y hacemos una lesión, un tratamiento, perdón, con reconstrucción intraarticular y extraarticular con injerto de banda iliotibial o una técnica todo epifisial. Y esto como ya se ha publicado desde Michel y Kocher, en donde han tenido muy buenos resultados y con un seguimiento de 5.3 años. Entonces, esta técnica, si logran ver, se hace una incisión de 6 centímetros en la parte de lo que es por arriba de la banda iliotibial. Esto se diseca con perostotomo, se hace otra incisión, se recoleta a nivel, se corta a nivel proximal, se extrae con el tenotomo y posteriormente se hace una sutura, se pasa por over the top con una pinza Kelly, se recupera, podemos verlo artroscópicamente o se puede sacar para que sea la posición correcta y de ahí
se hace el pase por debajo mediante un disector con el ligamento intermeniscal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, a dar unas maniobras para que se tense en esa zona, hacemos la sutura y vamos a hacer la tensión a nivel proximal a 90 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que flexiono la rodilla, suturo en la parte posterior de lo que es el cóndilo, y la tensión distal, que es la sutura que voy a hacer, lo voy a hacer a 20-30 grados. Entonces, esto va a requerir de una inmovilización postoperatoria. Entonces vamos a hacer después de 2 semanas de 0 a 30 grados, de 90 grados de 2 a 6 semanas, y una radiografía de control de 6 meses, y esto hay que estarlo vigilando por 2 años. Entonces, esto es muy importante para que nosotros tengamos un éxito con esta técnica. Dentro de las técnicas epifisiarias tenemos la de Gainley, que es una técnica que es muy demandante y que tuvo su época en 2010-2011, en donde se utilizan tornillos interferenciales y que es todo epifisiario, pero se ha modificado y posteriormente se hizo la técnica Cordasco y Green, en donde utilizan el graflin, que el graflin es el injerto mediante 2 implantes, que en este caso pueden ser tie rod, y es una fijación suspensoria tanto en tibia y fémur, que es intraarticular y epifisiaria. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a dar a que no dañemos a lo que es la fisis y vamos a tener una buena evolución. Existen guías para hacer la colocación a nivel del footprint, tanto del fémur como la tibia, y esto lo podemos hacer entre 90 y 95 grados. Ya en este caso vamos a ver aquí algunas imágenes donde tenemos una traslación más de 5 milímetros en este paciente, y posteriormente vemos a nivel lateral cómo se viene todo el cruzado. Utilizamos el fluoroscopio, pero ya con las nuevas guías pues ya no lo utilizamos. Se utiliza una guía que en este caso es un flicoter, que es una fresa que tiene un sistema que hace una perforación de adentro hacia afuera, y que esto nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer un túnel a nivel de lo que es la epífisis de unos 20 milímetros, con dejar una corteza a nivel de la cortical, una pared de 7 milímetros para después colocarlo entero. Entonces, si logramos ver, pues esto se activa de esta manera, y con esto vamos a hacer a nivel hacia atrás, como si fuera un plug, para que nosotros podamos hacer nuestro túnel. El injerto debe ser de mínimo de largo entre 55 y 75 milímetros, y pues debe ser un injerto de 8 milímetros. Posteriormente hacemos la perforación a nivel de lo que es la tibia, y en esto podemos hacerlo entre 40 a 45 grados con la guía, siempre buscando el footprint y utilizando también el fit plotter. Se recuperan estas, se coloca mediante un fiber stick los hilos, porque es una técnica que demanda la colocación primero de lo que es a nivel del fémur para hacer la fijación a nivel proximal, y posteriormente a lo que es a nivel de la tibia. Entonces, esto lo hacemos mediante una sutura, se pasa con fiber stick, se recupera, nosotros lo vemos, y posteriormente se recupera a nivel de lo que es la tibia, y de ahí de la tibia hacemos nuestra tensión a 20-30 grados. Siempre hacemos un pretensado de 20 libras, sea de lo que es el autoinjerto o el alinjerto. Pero en este caso, para pacientes muy pequeños, lo ideal sería el autoinjerto. Entonces, en cuestión de la termoplastia, este tipo de lesiones que son incompletas o lesiones intrasustancia parcial, que son menos del 50% del total de la fibra del ligamento cruzado, lo que hacemos es precisamente con radiofrecuencia, es hacer en la parte proximal y posterior, en posición en 4, hago tanto la bandeleta del ligamento cruzado anterior o las fibras anteromediales, y hago termoplastía en las posterolaterales. Entonces, me ha dado muy buenos resultados, porque precisamente en estos casos retardo un poquito el manejo en cuestión de hacer una plastía total. Esto en aquellos pacientes que no tienen ninguna lesión de cuestión de menisco o una lesión condral. Entonces, no lo sacrifico, valoro, veo la atención postoperatoria, en ese momento lo mando a un programa de rehabilitación, y si ese paciente posteriormente presenta inflamación o lesión de menisco, le hago una plastía de acuerdo a la edad que él requiera. Entonces,
No olvidar que tenemos lesiones asociadas, que en este caso pueden ser lesiones meniscales, lesiones condrales, lesiones de ligamentos colaterales o fracturas. Complicaciones que podamos tener, sí hay y están publicadas, que en este caso son acortamiento en el 1%, va a haber fallo en la fijación, podemos tener nueva ruptura que se ha reportado en un 4% y deformidad angular en el 4%. Hay complicaciones en donde el doctor Rob Rodul y Coleman han publicado que utilizan a veces fijadores o sistemas de osteosíntesis para precisamente ayudarles en cuestión de hacer un resultado. Entonces, esto, la verdad, hay que tomarlo muy en cuenta para que nosotros no olvidar que no podemos tener complicaciones asociadas, ¿ok? Un segundito. Y hay una revisión sistemática en donde al final, bueno, mencionan de que cualquier técnica que se utilice podemos tener una dismetría o podemos tener un acortamiento y que no hay un nivel de evidencia en estos estudios al hacer una revisión sistemática porque no se puede determinar la relación de causalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva a que vamos a tener complicaciones? La experiencia que hemos tenido precisamente en el instituto, que es del 2004 al 2019, pues hemos hecho diferentes procedimientos a nivel de la rodilla, que son lesiones de meniscos, meniscos discoides, cuerpos extraños, sinovitis, lesiones de ligamento cruzado. Entonces, hemos utilizado diferentes técnicas de acuerdo a la edad. Si logran ver, creo que solamente 3 hemos hecho con técnica intra y extraarticular, que en este caso es Kocher. Hemos hecho termoplastías y luego a veces un poco, los pacientes son como 5. Antes, hace como unos 15 días hicimos otro paciente. Técnicas con tie rope, con endoboton, con grapa. Entonces, la distribución de acuerdo por edad y técnica quirúrgica, pues va muy a la par a lo que está publicado en la literatura mundial. Y podemos utilizar pues diferentes implantes. Entonces, la opción aquí en que me digan, bueno, ¿por qué no utiliza un implante de tipo otro? Es que va a también depender de los recursos del paciente. Entonces, yo por lo regular elijo la mejor técnica para darle el mejor resultado en cuestión del manejo. Veamos este caso en una paciente que precisamente es gimnasta, ya le había hecho yo una plastía de ligamento cruzado. Si logran ver, bueno, puede hacer diferentes actividades y ella la revisé y posteriormente, bueno, regresa con un poco de dolor, pero vean, puede hacer estas maniobras a nivel de las barras y si se logran ver en la resonancia, bueno, tenemos una lesión de lo que es el cuerno posterior del menisco, que precisamente se sometió a un nuevo procedimiento en el cual, bueno, se le hizo nada más la sutura de lo que es el menisco. Entonces, no olvidar que la rehabilitación posquirúrgica es muy importante y que esta consta de 3 fases. Una fase que precisamente la fase aguda, que es de un mes, donde van a tener fortalecimientos isométricos, la movilización, hay que lograr la extensión, disminuir el edema y lograr una flexión de 90 grados. De la fase 2, que es de 2 a 4 meses, a ejercicios de core, ejercicios contra resistencia, la flexoextensión completa. Y la fase 3, que es arriba de los 4 meses, bueno, pues es donde tenemos que tomar en cuenta iniciar los estiramientos en cuestión de contracturas para mejorar la flexibilidad para que pueda regresar al deporte, tanto recreativo, que en este caso puede ser de 6 a 8 meses, y de rendimiento, que es entre 9 a 12 meses. Entonces vamos a individualizar cada paciente para darle el mejor tratamiento y la rehabilitación adecuada. Ahora, con la FIFA 11 más Kit, que se hizo también la FIFA 11 y se sacó en los ejercicios de 11 más Kit, que es algo de los ejercicios parecidos en los adultos y que precisamente nos ha ayudado para prevenir mejor las lesiones, que son ejercicios de Spiderman, ejercicios de rodar, ejercicios para flexiones, ejercicios para mantener una pierna, para el salto. Entonces, son muchos ejercicios de propiocepción que nos van a mejorar precisamente y prevenir tanto las lesiones como la fuerza muscular a nivel de lo que es el cuádriceps. Hay nuevas técnicas, sí, en el Children's Hospital Boston, la doctora Marta Burra utiliza células madres, en donde en pacientes que son
que tienen lesiones agudas utiliza un bridge, que en este caso utiliza una sutura y posteriormente coloca la célula madre y hace la sutura y se tiene que esperar entre 30 a 60 meses para que se vuelva otra vez a formar el ligamento. ¿Esto por qué? Porque se han hecho investigaciones que precisamente como es intraarticular lo que es el ligamento, pero tienen la parte de la membrana, el sangrado que se provoca impide que cicatrice ese ligamento. Y pues esto es uno de lo que nos da la pauta y que vamos a necesitar más estudios para ver si esta sería la panacea a futuro en el manejo del ligamento cruzado. En resumen, pues podemos ver que si tenemos un remanente que es una diapositiva que me gusta mucho porque es un análisis que hizo también el doctor Franco Ordazco junto al doctor Daniel Green en el Hospital Special Surgery, donde ellos mencionan que si tienen un paciente que tiene un remanente de crecimiento de más de 6 años, hay que hacer una preservación de la fisis, podemos hacer aquí todo extraepifisiario, o sea, utilizando banda iliotibial. Si tenemos un remanente de crecimiento de 3 a 6 años, entonces podemos hacer todo epifisiario con isquiotibiales. Si tenemos un remanente de crecimiento de 2 a 3 años, podemos hacer un híbrido parcial, que es de isquiotibiales, y si tenemos un remanente de 1 año, en este caso, pues precisamente podemos utilizar un tratamiento como si fuera para un adulto. Esto lo que nos conlleva a que podemos valorar de acuerdo al Tanner y de acuerdo a las edades, bueno, a quién vamos a hacer tratamientos no quirúrgicos o quirúrgicos y qué tipo de plastías podemos utilizar para diferentes. Entonces, esto nos da la pauta de que existen estudios y que se han hecho en Europa. En este caso también está el PAMI, que es un monitoreo y que hicieron una encuesta sobre a los médicos que hacen artroscopías, si hacían artroscopías de adultos, si tenían un entrenamiento en niños, y precisamente están sacando esos resultados para saber realmente cómo les van y cuáles, si se esperan o no en cuestión de darle tratamiento quirúrgico. Y hay otro que es el Pluto, y en este, que eso lo están haciendo en diferentes países, y que es un estudio que nos van a dar los resultados hasta 2026, en donde es una corte en donde tenemos pacientes de 5 a 16 años. Creo que esperar los resultados de este estudio nos va a dar una mejor comprensión en cuestión sobre cuál va a ser el manejo ideal y tomar cartas sobre el asunto para los resultados a futuro. Creo que hasta aquí termino con mi charla. No sé si haya preguntas. Ahora sí ya. Ahora sí me escuchas. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces queríamos agradecerte una charla muy buena, muy didáctica, un tema bastante amplio y de mucha controversia. Entonces te voy a pasar algunas preguntas de parte de los Claro. Colegas que nos acompañaron en el webinar. Claro que sí. El doctor Nelson Sánchez te pregunta si usas algún protocolo específico para rehabilitar las termoplastías y las reconstrucciones del ligamento cruzado. Mira, utilizo el mismo, la fase 1 y más bien, utilizo la fase 2 del que les mencioné, que es de 4 a 6 semanas, ¿ok? Que es para los ejercicios isométricos nada más, el core y para fortalecimiento y estiramiento. Los protejo por lo regular a los que les hice artroplastía 1 semana con una rodillera mecánica, en este caso, y los dejo a libre movimiento, porque al final de cuentas el paciente lo único que se le hace es contraer las fibras de colágeno, es lo único que hago. No son muchos los pacientes, antes los hacía, el detalle es que llegan a la edad adulta y pues ya no los puedo dar el seguimiento. Entonces, ahorita tenemos como unos, ¿qué será? 8 pacientes con los que operé, o 7 pacientes yo creo tomando en esto, pero eso es lo único que los mando después a rehabilitación, pero ya cuando yo los valore 2, 3 veces y vea yo que no tengo una traslación. No he hecho resonancia, eso sí, de control a ese tipo de pacientes porque también les cuesta a los pacientes. Entonces, por lo regular no les hago la resonancia de control, que debería de ser lo ideal para comparar esa elongación que se tiene con las fibras. Ese sería un buen protocolo porque no mencioné nada en cuestión sobre la reconstrucción del ligamento anterolateral con cruzado, que ahora se hace mucho en
en los adultos, ¿no? Entonces, eso es lo único. Ya. Muchas gracias. Te No paso sé otra si pregunta. contestó tu pregunta. Sí, sí, sí. Te paso otra Sí, pregunta. Pregunta el doctor Cristian Soto. En la claro. lesión intrasustancia, que es Ok. operador dependiente con el resultado Ujú. de la resonancia magnética, ¿cómo verificamos que es real para realizar el procedimiento de aplicación de calor? Ok. Yo por lo regular, aunque tenga yo la lesión intrasustancia, operador dependiente de cuestión de la resonancia, yo al tener, hago maniobras intraoperatorias y esto lo hago con verifico qué tanto de traslación tiene el paciente, ya que está relajado. Yo ya tengo un video antes de la cirugía y luego le hago otro y veo que se traslada más, pero aparte de eso, tengo lesiones asociadas en cuestión de menisco o condrales, significa que ese ligamento no me está dando estabilidad, aunque yo le haga la termoplastía, aunque yo le haga las fibras posterolaterales y las anteromediales, sé que el resultado en ese paciente, si es altamente deportivo, no le va a ir bien, porque ya me está dando que tiene lesiones condrales. Entonces, en este caso, lo que hago es una plastía. Entonces, solamente aquellos pacientes que no hago yo que no vea yo una lesión y que vea que tiene una lesión de menos del 50% y tiene una traslación de 4 milímetros, pero no tengo una lesión condral ni una lesión de menisco, en ese caso hago precisamente la termoplastia. Que muchos no creen, que al final hay muy discutido, muy debatido. Expertos en esto dicen que a todos los pacientes hay que hacerle plastía de cruzado. No hay que hacer, digo, en un paciente que tiene una lesión intersticial, una ruptura completa, pues es que hacerle la plastía. Al final los resultados van a ser los mismos, aunque no le hagas la plastía o le hagas las plastillas, de todos modos vamos a tener una artrosis a larga evolución. Entonces, digo, no sé si haya quedado contestada la pregunta. Sí, Aramis, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Sí, ¿Cómo te escucho. enfocas tu tratamiento en pacientes que, bueno, no es lo más habitual, pero que además tengan lesión del ligamento cruzado posterior? ¿Tienes algún enfrentamiento especial o haces un tratamiento conservador en el ligamento cruzado posterior y un tratamiento quirúrgico en el anterior? Ok. Y cuando tenemos una lesión compleja, por lo regular, primero hago un análisis de la actividad que realiza el paciente. Si es un paciente muy demandante, bueno, valoro y lo hago en 2 tiempos, no lo hago en un tiempo. Ya me ha tocado con mi maestro, el doctor Jaime Villalobos, y vi pacientes que eran adolescentes y que tenían dobles lesiones, y entonces hacían los dos procedimientos en uno solo, y la artrofibrosis que hacían era espantosa. Entonces, era que es lo que él hacía primero posterior y luego después hacía anterior. ¿Ok? Igual yo hago lo mismo, ¿ok? A menos que tenga dañada la esquina, hago posterior y hago la esquina y luego me hago después el anterior. ¿Por qué? Porque la fibrosis que se hace con los dos al mismo tiempo ha sido muy alta. Entonces, son muy pocos, creo que he tenido 2 lesiones o 3 lesiones complejas y que las he manejado de esa manera. Gracias. Sí. ya, perfecto. El doctor Calvo Uh-huh. de Sucre nos pregunta que la asociación con síndrome de hiperpresión rotuliana como mecanismo compensatorio pre y posquirúrgico. Si existe una asociación con síndrome de hiperpresión rotuliana como mecanismo compensatorio pre y posquirúrgico. Ok. Mira, hay pacientes que se han asociado a que tienen rótulas altas y el síndrome de hiperpresión rotuliana, pero el detalle de aquí es aquellos pacientes si tienen mucha masa muscular. Si tienen mucha masa muscular, ya sabemos que el vector, que la rótula nos va a levantar y vamos a tener mayor presión en esa zona. Pero hay que valorar precisamente mediante un eje mecánico si tenemos o no un síndrome de hiperpresión patelar y si tenemos una rótula ántora. ¿Que sí está asociada? Claro que sí. ¿Y es compensatorio? Sí. Por lo regular, sí. Perfecto. A mí me gustaría preguntarte, Aramis, Claro que sí. ¿qué importancia le das al eje biomecánico
como un factor también predisponente para este tipo de problemas, ¿no? Postraumáticos. Quería preguntarte Claro. si tú tomas en cuenta y si haces, por ejemplo, crecimiento controlado en aquellos Sí. pacientes que están en actividad deportiva. ¿Cuál es el protocolo o manejo que tú sigues? Mira, por lo regular yo les hago una radiometría post y los cito cada año, ¿ok? Sí tomo en cuenta el eje. Recordamos que el compartimiento medial recibe mucho de las cargas. Ahora, si tenemos, aquí va importante, muy importante, porque en la clínica de obesidad tenemos deformidades angulares en valgo asociados a lesiones de ligamento, ¿ok? En esos casos, primero tengo que hacer una corrección del eje y después hago la corrección del ligamento. ¿Ya me entiendes? ¿Esto qué significa? Que hago ya sea un crecimiento guiado o una osteotomía y después hago precisamente una, una plastía de ligamento. Pero sí el crecimiento guiado lo realizo con diferentes técnicas. Lo más que utilizamos, pues, bueno, son las placas, la retrofisario controlado, pero utilizo mi eje mecánico siempre, y más si tengo un paciente que tiene obesidad. Hicimos un estudio en el cual precisamente la deformidad angular asociada a la obesidad se asociaba a partir de los 6 años, entre los 4 o 6 años. Si tenemos un valgo muy aumentado, ¿qué es la edad que se presenta? Y aparte, ese paciente juega, se cae y tiene una deformidad en valgo, ese paciente lo más probable es que tenga una lesión. ¿Ok? Entonces, primero le corrijo el eje, valoro con el eje, que esté bien, valoro la estabilidad, hago resonancia y luego si requiere plastía, se la hago. ¿Ok? Pero por lo regular, se las hago cada año. Ya. ¿Y ha habido alguna oportunidad en la cual has hecho los dos procedimientos al mismo tiempo? Es decir, un paciente que ha sufrido la lesión, que tenía un valgo ya patológico y te ha tocado hacer en el momento no solo la reconstrucción del ligamento, sino el crecimiento controlado. No, no me ha tocado ninguno al mismo tiempo. Me ha tocado lesiones rodillas flotantes con lesiones de menisco, con lesiones fisarias Altis 4, o sea, me ha tocado de esos casos, pero no me ha tocado hacerlo al mismo tiempo. Sí. Aramis, Sí, te escucho. cuando tú mencionabas que haces la técnica extraarticular Ajá. y pones un brace, ¿qué tipo de brace lo dejas? ¿Lo dejas un brace articulado? ¿En qué rango de movilidad lo dejas? De 0 a 30 de inicio. De 0 a 30 y luego lo ¿Por dejo cuánto hecho tiempo? una semana. La siguiente semana lo dejo de 30 a 90 y a la tercera semana lo dejo ya libre. Y esto es para que la sutura que teje se te integre muy bien, porque si no, con el injerto, con la sutura, si tú lo mandas a niños que son muy inquietos, tienen 10 años, quieren volver a jugar y los pones a que vuelvan, pues no. Hay muchos que los dejan y a extensión, pero yo por lo regular es lo que yo hago. Y me ha ido, bueno, hasta ahorita bien, no me ha tocado hacer otra cosa. ¿Y qué tipo de sutura utilizas en el over the top? ¿Le pones una sutura de Vicryl o le pones una super sutura? No, le pongo Vicryl, si en dado caso. A menos que yo vea que es un paciente que esté muy fuerte o que tenga mucha parálisis, bueno, puedo utilizar un Fiber o cualquier tibón, cualquier que sienta yo que me va a agarrar. Por lo regular, no estoy desinsertando, nada más lo que me va a hacer es, al ponerlo en over the top, es para que se mantenga. La que voy a necesitar es la de abajo. En esa sí puedo tener este tibón, que puede ser del 2. Entonces, sí me ha mantenido y me ha resultado buenos resultados. Perfecto. Yo tengo una pregunta ahora mismo. Sí, doctor. Dos, en realidad son dos. Sí. ¿Ha tocado en la serie de pacientes que ha visto reinsertar la ruptura del ligamento cruzado? O sea, Claro no que ha sí. reconstruido. Y segundo, de la cantidad de pacientes operados, ¿cuántos han tenido un retorno deportivo adecuado? Porque no todos han sido por traumatismo, no un accidente de tránsito. Pues, ¿cuántos han tenido un retorno deportivo adecuado u Mira, óptimo? ok. De los pacientes, de los que he tenido, que son de inserciones, que en este caso pueden ser lo de las fracturas de espina tibial, arriba solamente me tocó uno, y de los que han, creo que esta chica que vieron ahorita, me acaba de mandar un video hace 2 días. Estaba volviendo a entrenar haciendo gimnasia y eso que ya le hice la sutura, pero le dije, oye, cálmate, no hagas, pero no los podemos hacer de que
se calmen, o sea, ellos quieren seguir y más ahorita cuando están a hacer ejercicio. Sí, el 80% de los pacientes que les he hecho la plastía han retornado. El detalle de aquí es que muchos tienen miedo y tienen inseguridad después de que le haces la plastía. Entonces, eso miedo le genera que a veces tengan una rodilla muy rígida y lo importante aquí es la rehabilitación. La rehabilitación es muy importante para después de que le haces. Yo lo que hago es enseñarles, tanto al papá como al paciente, lo que les hice, para que ellos tomen conciencia. Y entonces, cualquier dolor, cualquier inflamación inmediatamente viene conmigo. Por eso llevo unos archivos ahí en la computadora en donde reviso siempre la cirugía, porque pues, no me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo de los más complicados, entonces eso sí los ubico muy bien. Pero aquellos que ya están con alguna actividad deportiva, por lo regular siempre me mandan fotos de que ya están jugando, de que ya están haciendo básquetbol o están haciendo gimnasia. Entonces, son pacientes que sí. Tuve uno solamente, en este caso fue familiar de médico, te lo digo, que me hizo, y tengo unas fotos de eso, no lo puse aquí, pero me faltó agregarlas, al Etivón me hizo una reacción horrible, después de 2 meses. Y me hizo en el Etivón a nivel de lo que es en la parte de en la tibia. Empezó con un exudado y hasta pensé que se me había infectado y todo, pero no, era el puro, el hilo que me hizo reacción, hizo una reacción. Afortunadamente lo mantuvo igual con rodillera, ahorita ya está volviendo a jugar de las fuerzas básicas de Pumas, pero familiar de médico, es el único y tengo ahí la secuencia, después lo voy a presentar en una plática porque yo no lo podía creer, yo dije, es una infección, hizo un absceso, hizo algo, y dije, no, no puede ser, y fue el hilo. Todo el hilo que venía del ligamento, todo sí se salió. Lo bueno es que estaba bien integrado le puse un tornillo y agarró muy bien, entonces no tuve que tratar de aflojarlo, la estabilidad está bien, la lesión que tenía del menisco bien, entonces volvió a jugar, pero sí me llevó varios mesecitos, te lo digo con sinceridad. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, tenemos una pregunta más del doctor Pallares. Él menciona en pacientes de alto rendimiento, ¿qué tipo de injerto utilizas? Autoinjerto. Y si, tú sabiendo que la posición del injerto, la posición seguramente anatómica de la posición del injerto es bastante complicada. No sé si se entendió. Perdón. ¿La porción qué? Bueno, que menciona qué preferencia tienes respecto a la utilización de injertos, o en este caso autoinjertos, en pacientes que tienen un alto rendimiento deportivo. Ok, si tenemos un paciente que tiene 10 años, isquiotibiales, no, abajo de 10 años, banda iliotibial. Arriba de 11 años, 12, 13. Femenino puedo utilizar isquiotibiales, semitendinoso recto interno. Ya más grande, si ya es adulto, ya tengo cerrada la fisis, pensaría en hacer ya sea HTH. Tengo un paciente que ya tiene los 17 años, puedo hacer un HTH o le hago utilizo injerto de semitendinoso o recto interno. Por lo regular es lo que utilizo. Utilizo el injertos solo cuando tengo lesiones complejas, que sé que un ligamento no me va a ayudar para reparar toda la rodilla. Entonces, si puedo, y hago de los alinjertos el tendón de Aquiles, donde puedo reparar la esquina, el cruzado posterior, cruzado anterior, o sea, puedo utilizar quizás el colateral, puedo utilizar en eso, pero así en autoinjertos, para mí semitendinoso y recto interno y banda iliotibial. Aramis, ¿Sí? una última pregunta mía. Perdón. La verdad que, bueno, también hay unos artículos que indican que hacer la termoplastía en un ligamento cruzado anterior con una ruptura parcial, eventualmente se ve que hay una concentración de las fibras, pero que a la larga ocasionan una debilidad a nivel del ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en eso? Sí, ahorita precisamente estoy revisando de los pacientes que les he hecho termoplastía, 2 y 1 me llegó ya después, ya cumplió arriba de 18 años que jugando, ese que le había hecho la termoplastía, tuvo una ruptura completa.
sí tiene una laxitud y sabemos que esto al año nos los va a volver a dar. ¿Ok? Entonces, por eso muchos no lo recomiendan. Yo lo que hago es que darle un poquito más de margen a estos pacientes pediátricos, ¿ok? Que están muy pequeñitos y que los mando a rehabilitación, les hago la termo y me espero y los voy revisando. Y yo cuando veo que el paciente se empieza a tener dolor, inflamación y que empieza a tener alguna molestia, entonces en ese caso opto por hacerle la plastía. ¿Por qué no se la hago de un inicio? Porque precisamente reviso toda la rodilla, no tengo ninguna lesión asociada, no tengo ninguna otra cosa, y lo ves y dices, chin, reviso atrás, me pongo en 4, lo veo posterior la inserción a nivel el fémur, veo y lo veo bien, además lo único es que los tengo muy laxos, entonces digo, pues este paciente lo voy a sacrificar, tiene esta edad, ¿qué hago? Entonces por eso deben darle un poquito más de margen y sé que vuelven otra vez, eso sí, está descrito. Igual, me tocaba hace muchos años operar en adultos y eran policías, les hacía la termoplastía y ellos sí me llegaban al año, tom. Entonces, mi maestro decía, no le hagas porque todos van a regresar. Y sí es cierto. Pero eso es algo que tenemos ahorita como riesgo. Sí, y quisiera hacer un análisis de esos pacientes que le hice la termo, comparando la resonancia inicial y una resonancia quizás a 3 años, a ver cómo van y de ahí determinar si realmente nos funciona o si nada más tenemos que hacer una termo de la parte de las fibras anteriores o las posterolaterales o nada más, o las dos para saber qué tanta estabilidad me da esa rodilla. Porque aquí también tenemos un factor externo. Los niños tienen recurvato, ni si tienen hiperlaxitud, esos niños tienen dolor. Y esos niños no los voy a sacrificar en hacerle. Por eso hay que seleccionar muy bien, yo creo, a los pacientes. Yo creo que hay que individualizar los tratamientos para no casarnos con algo. Digo, yo hago esto y se los comento porque tengo pocos pacientes. No es un volumen muy grande de los que les he hecho termoplastia. ¿Ok? Perfecto, gracias. Sí. Bueno, entonces, bueno, Aramis, muchísimas gracias. No, Estamos gracias por la invitación. tremendamente agradecidos. Doctor Fernando Claros, doctor Fernando, acá, Todos doctor, somos Fernandos, ¿ah? todos son Fernando, sí es cierto, Fernando Sí, Murillo, todos somos Fernandos en Bolivia. el clan de los Fernandos. ¿Cómo viste eso? Sí. Muy bien, No, es que pues un nuestras gusto. mamás veían Placer, mucha novela mexicana. y estoy a la mejor disposición. ¿Eh? Y aquí tienen su casa en México. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Aramis, en serio. Un gran Muchas abrazo gracias. desde Bolivia. Igualmente. Y contamos contigo para otra oportunidad. Claro que Muchísimas sí. gracias. Saludos a todos. Perfecto. Gracias, saludos y a Gracias. cuidarse. Mañana los Cuídate. esperamos. Tenemos un tema bastante interesante también. Perfecto. Muy buenas noches. Gracias a todos. Muchas Hasta gracias. luego. Bueno, Bye. Todo.